Bueno, entonces como vimos ahorita, vamos a hablar del PIAR, el Plan Individual de Ajustes Razonables. Pero de ese PIAR vamos a hablar hoy como si nos contaran una historia. Así como nos decían en la primaria, incluso en el bachillerato, eran cuentos. Y los cuentos siempre tienen un antes, un durante y un después. Lo que pasa es que este cuento tiene una condición especial y es que está reglamentado por un decreto, es decir, tiene un marco legal que nos dice qué hacer en esta historia. Y en esta historia, ese marco legal que nos dice qué hacer es el decreto 1421 del 2017. Es muy importante una cosa, pensar que los marcos legales no son camisas de fuerza, para nada, son guías, son orientaciones, nos reglamentan cosas y este decreto nos reglamenta cómo hacer un buen proceso de inclusión de los estudiantes en condición de discapacidad en el colegio, en el aula de clases. Este marco legal no es el centro. Si ese es nuestro centro, lo vamos a sentir como una obligación, ay, como un peso que nos cargamos en los hombros. No, no es necesario cargarlo como un peso. Es considerar que este marco legal nos ayuda a tener cierta claridad sobre nuestra vocación. ¿Nuestra vocación qué es? Educar y formar. Y como estamos educando y formando, debemos dar igualdad de oportunidades, igualdad de privilegios a todos y todas las niñas, niños y adolescentes de nuestra institución. Ahora bien, después de haber hablado sobre el marco legal del Plan Individual de Ajustes Razonables y del proceso de inclusión, vamos a hablar un poco sobre los ritmos y los estilos de aprendizaje. Todos nosotros, con discapacidad o no, con talento, todos los seres humanos tenemos unos ritmos y unos estilos de aprendizaje. Estos ritmos se clasifican en rápido, esperado, pausado. ¿Qué significan estos ritmos? Es la manera como nos acercamos al aprendizaje, digámoslo en forma coloquial, que tan rápido o tan despacio logramos aprender ciertas cosas. Dentro de los estilos tenemos 3 estilos: auditivo, visual y kinestésico. Todos los aprendizajes llegan a nosotros a través ¿de qué? De los sentidos. Para algunos es mucho más fácil recordar información que escuchamos, para otros información que vemos y para otros información que de alguna manera sentimos en nuestra piel. Para el PIAR debemos tener en cuenta algo súper importante y es el DUA. ¿El DUA qué es? El diseño universal del aprendizaje. En realidad es un enfoque para el diseño del currículo. Y este enfoque para el diseño del currículo tiene una serie de principios. El primer principio es el diseño de actividades escolares para todos y todas. Es decir, no son actividades excluyentes, son actividades para todos que involucren información auditiva, información visual e información kinestésica. El segundo principio es utiliza herramientas que ayuden a todos y todas. ¿Qué significa eso? Que podemos generar información desde diferentes vías o con diferentes herramientas de aprendizaje. Videos, fotocopias, audios, el tablero cuando estamos en las instituciones, movimientos, juegos, retos, diferentes estrategias para ayudar en el aprendizaje. Y el tercer principio es facilita la expresión de los saberes de los estudiantes. ¿Qué quiere decir eso? Como no todos tenemos la misma facilidad para recordar la información y muchas veces no por los mismos canales sensitivos, es importante que también los estudiantes tengan la oportunidad de enviar la evidencia de su aprendizaje o de expresarse como evidencia de su aprendizaje, de su saber, diferentes estrategias. Exposiciones, videos, audios, dibujos, letras, esquemas, diagramaciones, todos esos son diferentes formas de expresión. Vamos a hablar sobre los mitos. ¿Qué hacemos con los mitos? Los mitos los acabamos, ¿cierto? Empezamos a pensar que en realidad son esos, son solo creencias que se han popularizado y que no son ciertas. Primer mito, que el PIAR es para diseñar actividades para un solo estudiante. Entonces,
Si fuera para eso, estaríamos segregando, estaríamos excluyendo. No es para generar una actividad o diferentes actividades escolares para un solo estudiante, sino que lo que debemos hacer es promover la inclusión de ese estudiante en las actividades de todos y todas. El segundo mito es ¿cuál? Que el PIAR es una carga más, que entorpece las cosas, que tengo más trabajo. No, el PIAR no es una carga más. El PIAR es un plan, es una ruta, es un camino a seguir. Y los caminos que hacen con nosotros, como los mapas, nos guían, nos orientan, nos ayudan. El tercer mito es que los niños con discapacidad por lo regular son más perezositos o de pronto no quieren hacer las cosas. ¿Por qué? Porque tienen como justificación su discapacidad. No es así, los niños con discapacidad lo que tienen son barreras que nosotros podemos con amor, con cariño y con una buena orientación ayudarles a derrumbar. Cuando ellos tienen esas barreras se frustran muchísimo con una y otra cosa en la que están fracasando. Entonces, como se frustran por lo regular, tienden a evitar las actividades escolares, pero no necesariamente eso significa que tengan pereza. El cuarto mito es que son muy diferentes, entonces como son los niños diferentes, hay que tratarlos de manera diferente. No, todos somos diferentes, tú eres diferente, tú eres único, tú tienes cosas particulares que de pronto algunos conocen, que algunos otros no conocen, pero como todos somos diferentes, entonces lo que te pregunto es, ¿no merecemos todas las mismas oportunidades, las mismas opciones? Claro que sí. ¿Y cómo las merecemos? Cuéntame, ¿cuáles son tus diferencias? Para esas diferencias seguramente has tenido que hacer ajustes en tu vida o alguien ha hecho ajustes por ti. Entonces, vamos a ver cómo se hacen los ajustes. ¿Qué elementos debemos tener en cuenta antes de realmente empezar a hacer el PIAR? Primero, debemos conocer al estudiante. Un mínimo de conocimiento sobre su entorno escolar, sobre sus actividades académicas, sobre su cotidianidad en el aula. Segundo, debemos conocer cuál es el diagnóstico que presenta ese estudiante, con solo saber el nombre, cómo quedó categorizado para el sistema de matrícula CIMAC. Y tercero, conocer qué nos recomiendan los especialistas. Esos especialistas externos que están tratando a ese estudiante en condición de discapacidad o incluso las recomendaciones que puede hacer nuestra docente de apoyo o nuestra docente orientadora alrededor de las limitaciones y las fortalezas que tiene ese estudiante para que podamos hacer un adecuado ajuste. Esos ajustes, ¿qué duración tienen? Si tienen caducidad, no la tienen. Es una duración de 1 año. Cada año debemos hacer el PIAR, actualizarlo a su año escolar. 3 evaluaciones de ese PIAR durante el año. ¿Cómo son esas evaluaciones? Ya empezamos a pensar, otra cosa más por hacer. No, esas evaluaciones simplemente son 3 seguimientos, donde sabemos cuáles han sido los avances de nuestros estudiantes, los nuestros como docentes, los nuestros como personal de apoyo y qué debemos mejorar o qué debemos dejar así porque está funcionando súper bien. Entonces, algunos profes preguntan, bueno, pero si al estudiante le va bien conmigo, entonces ¿también tengo que hacer el PIAR? Sí, hay que hacerlo. Pero recordemos que el PIAR es un solo documento de plan individual de ajustes razonables para cada estudiante que lo requiera. Por tanto, no es que tengamos que hacer todo el documento completo para aquellos que no tienen dificultades, no. Simplemente que en su parte, en su área de conocimiento, vamos a consignar cuáles son los objetivos de aprendizaje y en la parte de ajustes simplemente vamos a decir no requiere ajustes razonables. ¿Por qué? O simplemente lo dejamos con esa frase. ¿Qué significa eso? Que estamos dejando consignado, como en una historia clínica, todo el trasegar del estudiante en la escolaridad. Y en ese trasegar del estudiante, él puede cargar con su historia para donde se mueva, al año escolar que se mueva o a la institución a la cual esté. Y es más importante dejarle todo eso consignado para que podamos generar todo ese proceso de seguimiento donde sabemos qué ha pasado con el estudiante, cuáles han sido sus fortalezas, cuáles han sido sus dificultades y cómo podemos abordarlo en otros escenarios distintos. ¿Qué es en realidad el PIAR? Es el Plan Individual de Ajustes Razonables. ¿Esto qué significa? Es un programa, un procedimiento, una guía, un modelo, algo que orienta, es un mapa, es una ruta. Individual va a ser en particular para un estudiante con unas dificultades particulares.
y que no se nos olvide que sean particulares no los hace del todo diferente a nosotros. Eso es bien importante. Todos somos únicos. Ajustes. Son adaptaciones, formas de modificar, acoplar, acomodar, hacer encajar cosas. Entonces los ajustes simplemente son adaptaciones, como las adaptaciones biológicas, como el adaptarnos a nuevas circunstancias, a nuevos momentos, a nuevas situaciones, a nuevas formas de vivir. Esos ajustes lo que hacen es decirnos qué es lo que nosotros vamos a hacer para que el estudiante logre, ¿sí?, los aprendizajes que nosotros esperamos, de acuerdo a sus posibilidades y sus limitaciones. Razonables. Razonable, ¿qué significa? Que es objetivo, lógico, pertinente, conveniente, suficiente. Es decir, que esos ajustes que nosotros estamos haciendo son posibles para la familia, para el estudiante y para nosotros como docentes. Que lo vamos a poder lograr todos en un trabajo colaborativo, todos apoyando a ese individuo único, particular. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a dedicar a lo que nos puede parecer un poquito más aburridorcito, pero que es necesario. Los docentes usualmente no tenemos por costumbre la sistematización. La sistematización es valiosísima. No solo nos permite organizar nuestro trabajo, sino que nos permite también dar cuenta de lo que hacemos y de los avances que tenemos. Por eso vamos a irnos a trabajar en este momento en los formatos. Anexo 1, Anexo 2 y Anexo 3 del PIAR. En primer lugar, vamos a hablar del anexo 1. El anexo 1 es la información general del estudiante. Todo este tipo de datos, ¿dónde los encontramos? ¿Quién nos los brinda? La familia. Sin embargo, esta familia, ¿a quién se la entrega primero? Al personal administrativo de la Secretaría de Educación o de la institución educativa. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad esta información no está en cabeza del docente de diligenciarla, ni del docente de apoyo, ni el docente orientador, sino que esta información se debe solicitar al personal administrativo de la institución, dado que es información general del estudiante como dirección, números de identificación, edad, si pertenece o no pertenece a un grupo étnico, el entorno de salud, su afiliación a salud, y en el entorno hogar con quién vive, quién es su cuidador. Todo este tipo de información es de un poco más de carácter administrativo que se debe tener en la historia escolar del estudiante. Y sobre el entorno educativo, si se encuentra vinculado a alguna institución, cuál fue el último grado cursado. Y para terminar, la información de la institución en la que se matricula. Esto es bien importante porque así podemos tener esa información que identifica al estudiante, que le da un origen, que nos puede dar cuenta un poco como de ese entorno que maneja el estudiante en su hogar. El anexo 2. Aquí tenemos el famoso anexo 2. Este apartado lo direcciona en particular el docente de aula. Este anexo lo que nos viene a decir a nosotros es qué hacemos nosotros como docentes o qué le estamos ofreciendo nosotros como docentes a ese estudiante para que logre acceder al aprendizaje. ¿Qué hacemos entonces en ese anexo 2? La información, ¿quién la diligencia? El docente de aula. ¿Quién apoya ese proceso? La docente o el docente de apoyo o el docente o la docente orientadora. ¿Quién más apoya ese proceso? Los docentes de las diferentes áreas de conocimiento de acuerdo a la pertinencia que tenga. ¿Qué va a contener? En principio contiene las características del estudiante y de eso vamos a hablar en este momento. ¿Qué son las características del estudiante o del entorno del estudiante? Es una descripción general del estudiante con énfasis en sus habilidades, gustos e intereses o aspectos que le desagradan. Además, en términos de lo que hace, puede hacer o requiere el estudiante para favorecer su proceso educativo. Se indican las habilidades, competencias, cualidades, aprendizajes con las que cuenta el estudiante. A veces nos quedamos preguntándolo, pero si no lo conozco, pero si casi no lo he visto, si casi no lo he tenido en el aula. Pero existen docentes como el director de grupo
o existe la información que me puedan dar otros docentes que lo han tenido anteriormente, a no ser que el estudiante definitivamente sea nuevo dentro de la institución y nos cueste mucho profundizar en este tipo de aspectos. ¿Qué deberíamos escribir aquí? Ahora mismo les voy a leer un ejemplo. Pepito es un estudiante de 15 años con diagnósticos relacionados con déficit de atención, hiperactividad, trastornos en sus habilidades escolares, retraso en las funciones básicas y superiores, con una valoración de CI limítrofe. Vive con su madre y su hermana. En general, parece existir una adecuada relación familiar, apoyo permanente para sus dificultades y acompañamiento en casa adecuado para sus labores escolares. En general, ha mejorado sus relaciones con sus compañeros y sus docentes. Aún así, le cuesta expresar sus ideas, gustos e intereses. Es colaborador con el proceso escolar. Presenta dificultades generalizadas en el manejo de información verbal y numérica. Ha tenido repitencia de años escolares, sin embargo, se ha evidenciado su esfuerzo por superar sus dificultades. El estudiante presenta interés en particular por el desarrollo de actividades motrices. Y así podríamos continuar. ¿Quiénes van a desarrollar este apartado? Los docentes, y la idea es un consenso entre los docentes que le orientan clase. En el peor de los casos, cada docente puede hacer su descripción de estas características y todas ellas se podrían consignar en el PIAR del estudiante. Pero allí miren que ya hay varias información. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo cuáles son las limitaciones que tiene, cuál es el entorno familiar que tiene y por ende los apoyos que puede tener. Pero además nos está diciendo que él se quiere esforzar, que es colaborador y que le interesan las actividades motrices. Es decir, que probablemente su estilo de aprendizaje sea en particular o de predominancia kinestésico. Eso nos puede dar una luz sobre qué tipo de actividades le van a facilitar a él acceder al aprendizaje. Este anexo 2 tiene un cuadro muy particular que nos presenta 4 columnas: objetivos o propósitos, barreras, ajustes razonables y evaluación de ajustes. Los objetivos o propósitos nos dicen básicamente qué debe lograr el estudiante, todo el grupo, no solo él en particular. ¿En qué nos apoyamos para construir ese apartado? En los estándares básicos de competencia y en los DBA, es decir, la generalidad para el grado escolar que cursa el estudiante, independientemente de su condición de discapacidad. Las barreras. Las barreras, ¿qué es lo que nos están diciendo? Nos habla de dificultades particulares o los límites individuales que hemos observado o que sabemos que tiene este estudiante. Los ajustes razonables. Estos son ya encaminados a la situación particular del estudiante. ¿Qué puede lograr? ¿Qué necesita lograr? ¿Qué estrategias de apoyo le puedo facilitar para lograr esto que puede hacerlo o que necesita? Es decir, estos ajustes razonables le van a apuntar siempre a los objetivos o propósitos. Si estos deben modificarse, se modificarán en este apartado. La evaluación y ajustes. Esta evaluación de los ajustes es el seguimiento o el monitoreo que nosotros como docentes y como institución hacemos durante el periodo o mínimo en los 3 cortes en el año para evaluar hasta dónde ha llegado el estudiante, qué más podemos hacer por él, qué cosas debemos modificar o qué se debe mantener así. Vamos a ver un ejemplo sobre el anexo número 2. El cuadro que en particular va a ser responsabilidad del docente de aula, quien es el que conoce el currículo, su plan general y los objetivos o los propósitos de aprendizaje. Entonces, en este cuadro tenemos en primera instancia, en la parte lateral izquierda,
las áreas de conocimiento o las asignaturas. Para este ejemplo he tomado lenguaje. Nuestro estudiante Pepito se encuentra en grado octavo. Entonces en grado octavo he tomado el siguiente estándar básico de competencia y el derecho básico de aprendizaje. ¿Qué pasa con estos? Estos van a ser los objetivos o los propósitos de aprendizaje. Son para todo el grado de acuerdo con los estándares y con los derechos de aprendizaje. No son diferenciados en ningún momento. Es qué debe lograr ese estudiante para el grado en el que se encuentra en común con todos sus compañeros. El estándar en este caso es: produzco textos escritos que evidencian el conocimiento que ha alcanzado acerca del funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación y el uso de las estrategias de producción textual. El DBA es: compone diferentes tipos de texto atendiendo a las características de sus ámbitos de uso privado-público o cotidiano-científico. En la columna de barreras debo transmitir cuáles son aquellas dificultades que veo en el estudiante que podrían limitarle el acceso a ese aprendizaje. El estudiante presenta barreras en su comunicación, le cuesta expresar sus pensamientos de una manera cohesionada. Además, su disminución atencional obstaculiza la organización de sus ideas para lograr la producción de textos. Sin embargo, con el apoyo adecuado, escolar y familiar, logra disminuir el impacto de estas barreras. Cuando ya he identificado esto, entonces sí procedo a hacer los ajustes razonables. ¿Cuáles van a ser estos ajustes? Son los apoyos o las estrategias que yo como docente puedo generar en el estudiante, en el trabajo escolar, para que ese estudiante logre alcanzar los objetivos de aprendizaje. Pero estos objetivos se pueden modificar para ese estudiante en particular. Modificar a un mínimo necesario, cuando el caso lo amerita. Si el estudiante tiene una dificultad cognitiva, como pasa con este estudiante, es probable que requiera unos estándares y unos derechos ajustados. Eso va a depender de cada estudiante, de su condición, de sus límites y de sus posibilidades. En este caso, se considera necesario realizar un ajuste al estándar. ¿En términos de qué? Aquí decía que él produce textos, aquí no dice que los produce, dice que puede identificar los textos escritos. En los textos escritos, el conocimiento alcanzado acerca del funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación y el uso de las estrategias de producción textual. He pasado de producir a identificar, es decir, he disminuido un poco el impacto de ese estándar o la exigencia del mismo para este estudiante en particular. Se considera necesario realizar un ajuste al DBA. Identifica los diferentes tipos de texto atendiendo a las características de sus ámbitos de uso privado o público. De nuevo, pasar de componer diferentes tipos de texto, he pasado a identificar los diferentes tipos de texto. ¿Que es posible que él llegue a componer o a producir textos? Sí, claro, es posible. Pero lo que yo estoy plasmando acá es hasta dónde le voy a valorar. ¿Qué es lo mínimo necesario que ese estudiante va a estar en posibilidad de hacer? Para realizar estos ajustes, se debe considerar presentar información logrando un equilibrio entre lo visual, lo auditivo y lo kinestésico. Cuando la información ingresa por diferentes canales sensoriales, es mucho más fácil que esa información se recuerde. Son necesarios ajustes didácticos con aumento en los tiempos de entrega de las actividades escolares, flexibilización con la valoración de la producción textual, enfocada a textos descriptivos y narrativos de baja o mediana complejidad y facilitar diferentes medios escritos o audiovisuales para que el estudiante pueda expresar sus saberes. ¿Eso qué significa? Que tengo clara cuál es la condición del estudiante como estudiante con condición de discapacidad y en esa condición sé que es posible que él no llegue al nivel de la producción de texto argumentativo para este grado particular, pero que puede realizar textos tipo descriptivo o narrativo cortos con diferentes estrategias donde pueda evidenciarse, por ejemplo, estrategias para la planeación del texto, la organización del texto, la producción del texto
o que incluso si le presento diferentes tipos de texto, él puede al leerlos identificar qué tipo de textos son, porque logra identificar en ellos las características que tienen y logra identificar en ellos esa intención del autor al construirlos. Otros elementos que aparecen en este anexo 2 son aspectos relacionados con convivencia, socialización, participación y autonomía. En cuanto a la convivencia, yo ya sé que el estudiante tiene unas relaciones con sus compañeros y con los docentes dentro de lo armónico y adecuado, entonces simplemente no se requieren ajustes razonables ni en convivencia ni en socialización. Sin embargo, hay una anotación que dice que existen dificultades menores de socialización y convivencia por su carácter impulsivo. En este momento no se requieren los ajustes. Es posible que en otro momento sean necesarios ajustes o de pronto en otro tipo de asignaturas donde puede ser que el contacto físico o la participación permanente de los estudiantes pueda generar roces o conflictos en donde sí se requieran los ajustes. En cuanto a participación, facilitar la participación en las clases a través de preguntas o de preparaciones previas de intervención planeadas. ¿Qué significa esto? Yo ya sé que el estudiante tiene dificultades para expresar sus ideas, entonces voy a facilitarle esto. ¿Cómo se lo facilito? Cuando le hago preguntas durante las clases, preguntas con la intención de que él pueda verbalizar lo que ha aprendido o las inquietudes que presenta, o también cuando le puedo decir en la clase, mira, Pepito, necesito que para la próxima clase prepares 1 o 2 minutos de intervención alrededor de este aspecto que venimos trabajando. Entonces él ya tiene claro qué es lo que va a hacer, se puede preparar para ello y lo hará bien en la siguiente clase. En cuanto a la autonomía, como es un estudiante con diferentes dificultades, es posible que haya generado una dependencia alta a sus familiares, a sus compañeros o a docentes. Entonces, cada vez que él dé cuenta de un trabajo autónomo, se le debe incentivar con el reconocimiento público o reconocimiento privado. En este mismo anexo 2 hay unos elementos al final que tienen relación con unos actores participantes de todo este proceso de inclusión, entonces los vamos a revisar a continuación. Este elemento lo pueden diligenciar los docentes o el docente orientador o el docente de apoyo. ¿Qué se debe plasmar allí? Frente a la familia, cuidadores o con quienes él vive, ¿qué acciones puntuales deben tener ellos en consideración para ayudar al estudiante? ¿Qué estrategias se deben implementar? Lo mismo con los docentes, directivos, administrativos o con sus pares. Es posible que consideremos que a nivel de, por ejemplo, de administrativos, ninguno de estos elementos aplique para este estudiante, entonces simplemente señalamos ahí no aplica o no aplica. En la parte final del PIAR está, yo diría que el formato más importante de todos, y es el anexo 3. ¿Por qué? Porque este anexo nos plantea el acta de acuerdo. ¿Qué significa un acta de acuerdo? Un documento formal donde simplemente los participantes decimos que estamos de acuerdo con lo que hay allí escrito. Es el momento donde socializamos a las familias qué es lo que vamos a hacer con el estudiante, qué es lo que va a pasar con el estudiante en el ámbito escolar. ¿Eso qué significa? Que lo que vamos a ayudar es a que esa familia haga un adecuado acompañamiento, haga una serie de compromisos en lo que a ella le corresponde y por tanto que eso quede estipulado por escrito y firmado. Muy importante que siempre quede firmado. ¿Quiénes vamos a firmar? Vamos a firmar docentes, docente de apoyo si lo hay, docente orientador si lo hay y el estudiante con la familia. Porque la familia debe generar allí un compromiso, un pacto, es una ayuda. El PIAR no es solamente un compromiso institucional, el PIAR es un compromiso de todos, absolutamente de todos los que intervenimos con ese estudiante. La idea del PIAR es ayudar y él no va a poder solo, él tiene detrás una familia que lo apoye.
Por eso a ella debemos socializarle ese acuerdo y firmarlo. Ahora vamos a hablar del anexo 3. El anexo 3 es el acta de acuerdo, que es un documento bien importante. En esta acta de acuerdo lo que hacemos es socializar con las familias, con la familia de este estudiante, en este caso con la familia de Pepito, todo el anexo 1 y el anexo 2. Corroborar información, revisar si estamos de acuerdo con los ajustes que se han realizado, qué opinión tienen y facilitarles a ellos acceder a esa información escolar del estudiante para que ellos hagan su debido apoyo en el hogar. Hay unos elementos formales donde nos hablan que según el decreto, la educación inclusiva es un proceso permanente donde se reconoce, valora y se responde a la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de los estudiantes, sin generar ningún tipo de discriminación o de exclusión. La inclusión solo es posible cuando se unen los esfuerzos, y esto es valiosísimo, importantísimo para todos, los esfuerzos del colegio, el estudiante y la familia. Son los actores más importantes del proceso. Entonces, si la familia no se compromete, pues para nosotros como institución educativa sería muy difícil continuar con el proceso y brindar todas las garantías que el estudiante necesite. Por eso, ese acuerdo se debe formalizar y el PIAR en general se debe formalizar con las firmas de esta acta. ¿Qué dice el acta sobre el establecimiento educativo? Que se han definido los ajustes razonables que aparecen en el anexo 2 y la familia se compromete a cumplir y firmar los compromisos señalados en el PIAR. Se incluyen en esta parte todos los compromisos específicos para implementar en el aula que requieran de ampliación o detalle adicional para ser incluidos en el PIAR. Entonces, observaciones o detalles particulares que de pronto la familia o los docentes o el docente orientador o de apoyo o las directivas consideren importante para llevar a cabo este PIAR. Por ejemplo, en esta parte podemos consignar a veces algunas condiciones con las familias alrededor de cómo esperamos que la familia apoye ese proceso de inclusión del estudiante. ¿Qué actividades puntuales, acciones específicas necesitamos que ellos desarrollen, en las cuales se comprometan para trabajar de la mano de nosotros con el estudiante? Para ello también se puede organizar dentro de este cuadro cómo en casa se va a apoyar, qué actividad se va a apoyar, cómo se va a apoyar y si la frecuencia será diaria, semanal o permanente. Vamos a dar un ejemplo. Nombre de la actividad, seguimiento al avance escolar, descripción de la estrategia. Se revisarán los cuadernos, los trabajos o las actividades escolares que el estudiante desarrolla en casa. ¿Con qué frecuencia? Tal vez una frecuencia semanal, para que en casa se enteren qué es lo que está pasando en el colegio, qué se está haciendo y se le haga ese seguimiento al estudiante. ¿Qué otra estrategia o qué otra actividad se podría realizar en casa? Comunicación permanente con la institución, descripción de la estrategia, revisión constante de la plataforma donde se ubica el seguimiento del estudiante, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. ¿Con qué frecuencia? Una frecuencia semanal, tal vez diaria, permanente. ¿Cuál es ese momento en el que vamos a hacer ese seguimiento? Y la firma de los actores comprometidos, estudiante, acudiente, los docentes y el directivo docente. Por fin hemos terminado. Entonces, espero que toda esta información realmente les sea útil para todos y todas, para familias, para docentes, para instituciones. Lo ideal es que hagamos un adecuado proceso de inclusión. Si lo logramos, nuestros niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad nos lo agradecerán, porque será para su proyecto de vida y para que tengan una vida de éxito.